Gracias por estar con nosotros. Es necesario que te diga estas palabras. Si tú tienes un testimonio y todavía no le dices al mundo lo que Dios hizo en tu vida, estás desperdiciando el tiempo. El tiempo se pasa volando y tú la estás pensando si das o no das tu testimonio. Este canal es para que llames o mandes un mensaje. Grabamos tu testimonio y lo damos a conocer a miles de personas. Dios ya hizo su obra en tu vida. Ahora es el momento de que tú hables. Él estará esperando a que tú les digas a los demás que está vivo. Ahí está el número de teléfono, por favor, apúntalo, llámanos o mándanos un mensaje para que grabemos tu testimonio. No te me duermas porque el Señor te está esperando. Bueno, prepárate para escuchar este precioso testimonio. Adelante, comenzamos. Bueno, mis queridos hermanos, pues ya estamos aquí listos para escuchar un nuevo testimonio. Dale like y suscríbete a este canal. Hoy tenemos un testimonio muy interesante que nos llega desde Guatemala. Y tengo aquí ahorita ya conmigo a mi hermanita Julia. La voy a traer aquí a pantalla en este momento. ¿Cómo está mi hermanita Julia? Buenos días, ¿qué tal está, hermanito? ¿Cómo está? Muy bendecido, gracias a Dios. Bienvenida a su canal de testimonio, hermana. Y bueno, pues antes de comenzar con su gran testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Bueno, me llamo Julia María Rosa. Este es mi nombre actual, pero realmente mi nombre no era ese. Eh, pues tengo ya, soy de Guatemala, pero nací en, ¿cómo se llama? En un pueblito que se llamaba Quiché. Eh, ¿Cómo se llama? Somos cinco hermanos y pues así ¿Usted es es la más que chiquita o la más, o la mayor o la más pequeña, no, la hermana? segunda de las más grandes. Ah, muy bien. Soy- Muy bien, hermanita Julia. Pues ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su niñez, de su adolescencia, de su pasado. Díganos quién era Julia antes de conocer a Jesús y cómo es que usted tiene ese encuentro con el Señor. Adelante, escuchamos su testimonio. Muchas gracias. Eh, yo nací en un pueblito del Quiché, en un pueblito que se llamaba Chacalté, un pueblito muy entre las montañas. Eh, Soy sobreviviente del conflicto armado de Guatemala, que empezó en el 75 más o menos, y mis padres pues murieron en ese conflicto. Eh, Voy a, ¿cómo se llama?, reducir un poquitito, pero ¿cómo se llama? ¿Usted qué edad tenía, hermanita Julia, cuando sus papás fallecieron? Cuando mis papás murieron, yo tenía 7 años. Me acuerdo que ya pues ya se oía de que, ¿cómo se llama?, de que la guerrilla ya andaba por otros municipios y pues una noche, ¿verdad? Un día estábamos muy contentos, una niña muy feliz en su casa. Mi papá, mi abuelo, mis papás eran católicos, eran, eh, eran católicos, pero católicos mezclando sus tradiciones, ¿cómo se llama? De los pueblos. Entonces, no podía decir yo que eran católicos, católicos. Mi mamá, me acuerdo que ella iba a la iglesia, como entrábamos entre la montaña, pues el padre llegaba tal vez una vez a la semana a celebrar la Santa Misa. Me acuerdo que yo me iba con, ¿cómo se llama?, con ella. Me gustaba irme con ella. Yo le decía, mamita, yo me voy contigo, me llevaba y ella me quedaba dormida en la banca, pero yo me iba con ella. Y pues ¿cómo se llama? Una madrugada empiezo yo a oír, ¿cómo se llama? Em, a, que empezaron a disparar y empezaron a insultar. Mi casita quedaba, el pueblito quedaba abajo y mi casita quedaba en una montañita así alta, pero muy cubierta de árboles. Entonces, pues llegó la guerrilla, masacró a toda la, ¿cómo se llama? Toda la gente. Me acuerdo que uno de mis hermanitos, mi hermanito más pequeño, que somos 4 mujeres y un hombrecito, empezó a llorar. Entonces dijeron, ay, otra casa arriba. Entonces ya subieron y, mataron a mi mamá, a mi abuelo, prendieron fuego en la casa. Eh,
mi mamá, ¿cómo se llama? A ella estoy segurísima que la violaron porque ella estaba desnuda. También fue con maldad porque así con machete hasta como que la hubiesen cortado, porque me acuerdo que cuando yo despierto porque quedé como desmayada, pero no me había dado cuenta que a mí me habían disparado también. Eh, Después sí me voy recordando que a mi abuelo le disparan enfrente, él por protegerme me pone atrás y le entra la bala a él, le pasa la bala a él y me entra a mí y ya, ¿cómo se llama? Ya yo me quedo tirada, me vuelve como a despertar, mi abuelo ya estaba tirado ahí, pero si todavía me logra levantarme, me dice que me salga porque se está quemando la casa, me salgo del, ¿cómo se llama? Logro caminar y veo a mi mamá encharcada en sangre, mi hermanito llorando encima de ella. Bueno, llega, ¿cómo se ¿Usted se llama? Eso, acuerda de todo? ¿Usted se acuerda de todo eso, hermana? me acuerdo perfectamente. Me acuerdo que mis hermanos lograron escapar por atrás con mi abuelita y entonces, ¿cómo se llama? Ya, ¿cómo se llama? Ya llega el ejército. Eso sucedió como a las 4 de la mañana y como a las 11 de la o 12 eh, fueron a, ¿cómo se llama? Fueron, yo me acuerdo, yo digo, ¿por qué a las 12? Y lo verifico, después les cuento por qué, porque sí, ¿cómo se llama? Me acuerdo que, pues, en los pueblos uno mira el cielo y dice, son las 11, son las 12, entonces me acuerdo que sí, el sol ya estaba como bien encima de mí y ya llega el ejército, llega a recogernos y, ¿cómo se llama? Y me trasladan a ¿cómo se llama? Al hospital del Quiché. Entonces, me acuerdo que me operan, si yo iba grave, me acuerdo que todavía cuando yo estaba en mi casa, antes de que me llevaran en helicóptero, había muchos heridos y entonces me acuerdo que un soldado dice, yo pido agua, yo me imagino que yo ya estaba como ya muriéndome y dicen, yo les digo, tengo sed, y entonces me dan un juguito, pero se dan cuenta que todo se me sale, entonces dijeron, ella está muy mal, entonces ya me subieron en helicóptero y ya me llevan al hospital del Quiché. Estuve ahí, yo calculo que unos 5 o 6 meses, pues nadie llegó a recogerme porque la masacre había en todos lados, entonces la gente ya huían en las montañas, entonces no bajaban a, ¿cómo se llama?, a buscar a sus familiares hasta que se quedara como silencioso, pero cabal, ese fueron los días de mucha masacre en todo ese pueblito. Y todo por toda la parte del Quiché. Entonces, que fue ¿Y qué la pasó con masacre. sus hermanitos, hermana? Fíjese que pues ahí yo ya no supe de ellos, me voy a, ¿cómo se llama? Me mandan al Quiché, pero nadie llega a recogerme. Entonces dicen, no, no la podemos tener aquí, pues ya yo ya caminaba y todo, entonces porque estuve mucho tiempo en silla de ruedas, porque me entra una bala, una me queda alojada en la coxi y otra me sale aquí al lado del, ¿cómo se llama? Que me imagino que fue la que me rompió el intestino. Y entonces de ahí ya me llevan a un orfanato del Quiché. Y pues ahí yo me acuerdo que ya yo llego y pues fui una niña, ¿cómo se llama? Todo ese tiempo yo lloraba y lloraba y nada, me contentaba, yo quería regresar con mi familia, aún sabiendo que yo, porque sí vi a mi mamá muerta, mi papá ya había muerto, él sí murió como unos 6 meses antes, también la guerrilla lo había matado. Entonces, mi abuelita pues se había quedado con mis 4 hermanitos, porque yo ya no los vi. Cuando me suben en el helicóptero, yo ya no vi nada y pues me mandan al orfanato porque no me pueden tener en el hospital. Y me acuerdo que yo lloraba y me sentaba en una ventana y me ponía a llorar y decía, mamá, papá. Y entonces me acuerdo que el encargado del director del orfanato me llegó a tener mucho cariño y entonces él me llevaba que dulcitos, que galletitas con tal de que yo no estuviera llorando. Y en el orfanato habíamos tal vez unos 150 niños y pues muchos niños habían quedado huérfanos y todo. Entonces me acuerdo que habían más niños que hombres, que habían más niños que niñas. Entonces, niñas éramos como 8 niñas ahí, pero nos tenían separaditas. Pero me acuerdo que estando ahí en el orfanato, pues llegaban gringos a adoptar, porque hubo mucha adopción en esa época.
pero yo me acuerdo que yo no me quería ir. Yo digo, a veces ahora me pongo a pensar, digo yo, todo es de Dios, porque me acuerdo que yo los escupía, los arañaba, ¿cómo se llama? Entonces, pues nadie se quería llevar a una niña que, ¿cómo se llama? Que fuera violenta, ¿verdad? Entonces, no, elegían a otra y todo. Y me acuerdo que, pues yo siempre seguía llorando. Pero cuando yo le digo que llorar yo lloraba día y noche llamando a mis papás. Hasta que un día tengo un sueño hermosísimo. Yo le voy a decir una cosa, cuando yo era pequeña, pues me hablaban mi mamá me llevaba a la iglesia y sí, mi abuelo también iba a la iglesia. Uno sabe que uno sigue como, vamos a decirlo, como tradición, porque realmente yo no conocía quién era Dios. Entonces, pero mis papás, mi abuelo y mi mamá le tenían respeto, pues nosotros los niños hacemos lo que los papás nos enseñan o vemos, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que yo no conocía a Dios y me acuerdo que el orfanato era de hermanos separados y me acuerdo que un día sueño y yo lloraba y lloraba. Entonces, sueño un día, en el sueño que me despierto y cuando me despierto veo como que si es el fin del mundo. Y entonces yo estaba sola en mi cama, me levanto y cuando veo a Dios Padre y yo lo sabía, yo sabía que esa persona que yo estaba viendo era un padre para mí. Y me acuerdo que yo lo veo en una nube, como en una altura de unos 2 metros. Y entonces veo a su derecha ángeles que bajan y ángeles que suben. Sí miraba que subían y bajaban. Y de ahí, del otro lado, miraba gente que estaba en juicio, que Dios los estaba juzgando. Y unos ya estaban arriba, pero sabía que no eran ángeles. Y aquí había miles de personas. Y entonces yo veo y le digo yo al Señor, yo siempre he sido que me muevo mis manos y yo le digo al Señor, y yo le digo, Señor, yo le digo, ajá, le digo yo, me ibas a dejar. Y entonces me dice el Señor, se ríe. No le vi su rostro, pero yo era un ser lleno de luz y podía sentir un gran amor. Y él se ríe, puedo ver que él se ríe y me dice, no, me dice, no te iba a dejar, solo estaba esperando que te despertaras. Y entonces yo le dije, ¿de verdad? ¿Y nunca me vas a dejar? No. Extiende sus manos, me sienta en sus piernas y me abraza y me dice, nunca te voy a dejar, siempre voy a cuidar de ti, siempre voy a estar a tu lado. Le cuento este sueño porque esto fue para mí, lo entendí después cuando yo tuve mi encuentro con Dios. ¿Qué edad Entonces, tenía usted, hermana, cuando tuvo ahí ese sueño? tenía 7 años todavía, porque ¿cómo se llama? Como, ajá, yo me imagino que 7 años ya iba a cumplir tal vez 8. Y entonces me despierto, ese día me desperté y estaba tan llena de amor y me volví una niña feliz. Una niña juguetona, sonriente, ya no lloré, yo era contenta y todo. Nos llevaban a los cultos y nosotros, ¿cómo se llama? Pues nos íbamos en filita, todos los niños, íbamos agarraditos de la mano. Pero yo me acuerdo que cuando yo pasaba frente a una iglesia, pues me acordaba de la iglesia que yo miraba en mi pueblito. Entonces yo me acuerdo que yo me agachaba y hacía la genuflexión. Y me acuerdo que había una de las encargadas que me levantaba del brazo y me decía, no, me decía, ahí no se hinca uno. Y entonces, pero como que tal vez le contaron ¿cómo se llama? Al pastor que era el encargado de la iglesia, que se llamaba Javier, que era ese señor que era muy bueno conmigo. Entonces él le dice, no la regañen, porque de plano sus papás eran católicos. Y entonces, déjenla. Ella conforme vayamos viniendo al culto, ella se le va a ir olvidando eso. Y el Señor era uno, para mí yo hasta lo miraba como que si era mi papá. Ya se volvió como, y me consentía y era un señor muy amable, muy lindo. Bueno, me acuerdo que ¿cómo se llama? Había como eran muchos varones ahí, había un patojo que tenía 15 años y me acuerdo que me miraba feo
Y entonces yo no me gustaba cómo él se me quedaba mirando y me daba miedo. Yo me escondía siempre, siempre estaba cerca de las señoras que nos cocinaban a veces me decían, ve a jugar, nena, ve a jugar. Y yo, no, yo me quiero quedar aquí. Y no me gustaba cómo ese patojo me miraba. ¿Qué es Pero un patojo, hermana? un patojo, perdón, un joven, un chico. Entonces, un patojo les decimos aquí en Guatemala. Entonces, me acuerdo que, un chico ¿cómo se llama? Me acuerdo que me voy a mi cuarto y el chico entra y cierra la puerta y atasca la puerta y entonces quiso abusar de mí. Y entonces yo me acuerdo que eran camas de litera y cuando yo lo vi entrar, yo subí rápido a la litera, pero ¿cómo se llama? Pero él me agarra de los pies, como era de maderita, como yo me sostuve de la madera, me logró jalar, pues porque yo era una niña de 8 años ya. Y entonces me acuerdo que me baja y me revienta los labios porque al jalarme me pasé lastimando con todo. Se me rompió este diente partido de una vez y entonces yo daba de gritos y entonces como pudieron, rompieron la puerta, entran y ¿cómo se llama? Y logran sacarme y castigan al muchacho y entonces ellos dicen, ¿verdad? Toman la decisión de que no pueden ver de niñas ahí porque eran ciento tanto de niños y solo éramos 8 niñas. Entonces dijeron, no, hay que sacar a los niños de aquí, quedar que ese orfanato solo quede de varón. Entonces, pues como yo le contaba que igual seguían llegando para adoptar, pero yo hacía unos berrinches, yo los arañaba, yo los escupía, me iba a meter debajo de la cama y ¿quién me sacaba de ahí? Y, y yo hasta me pongo a pensar, Dios, estoy segura que Dios hacía que yo me pusiera así para que yo no, ¿cómo se llama? Porque saber dónde estuviera yo ahorita. Y me acuerdo que ¿cómo se llama? Llega una trabajadora social y dice, me la voy a llevar a Guatemala, a la capital, para que ella esté con otras niñas. Entonces, me dicen, ¿verdad? Me dicen, nena, te vas a ir de aquí y te vas a ir a otro hogar. Y me acuerdo que ese día, yo siempre hacía berrinches, ellos pensaron que yo iba a hacer el berrinche, el mismo berrinche. Me acuerdo que ese día yo le digo al Señor, como que el Señor me hubiese cerrado la boca y me hubiese hecho otra persona, porque me acuerdo que yo puse mis manitas atrás, agaché mi cabeza y no dije nada. Me subieron en el carro, yo me vine triste, llorando, porque yo pensaba que era porque ya no me querían ahí en esa casa. Pues imagínense perder a su familia del hospital. Yo también fui muy querida con los doctores porque yo los ayudaba y todo, ahí, agarrando o hablándole a los niños. Entonces, y después me mandan al orfanato y de ahí me mandan a este hogar donde vine a parar. Entonces, para mí era como, era duro porque no tener la estabilidad, ¿verdad? Y haber perdido a mis papás. Entonces, pues me traen, ¿cómo se llama? Me traen a Guatemala. Me acuerdo que me vine vomitando en todo el camino. Ya vine aquí a la capital y, y ya me vinieron a dejar. Entramos como a las 9 de la noche. ¿Cómo se llama? Aquí. Y en el hogar no habían más que solo una nena, que era una bebé, y yo. Fuimos las primeras niñas que hubieron. Este hogar lo fundaron unas señoras que tenían sus familias, pero que ellas eh, decidieron que, ¿cómo se llama? Ayudar a niñas y darles como mejor calidad de vida y no como un montón de niñas y no ponernos como atención. Entonces, en total, fuimos 9 niñas en el hogar y conforme yo, ¿cómo se llama? Estuve, pues fueron ya viniendo a las demás también del conflicto armado, pues como le cuento, hubo mucha guerra, entonces muchos niños se quedaron sin papás. Entonces nos reunimos también ya aquí y nos hicieron que, ¿cómo se llama? Que nosotros nos teníamos que tratar como hermanos. Y así fuimos creciendo. Me acuerdo que unas monjitas que se llaman monjitas del Betania, Instituto Betania, ellas, ¿cómo se llama? Pues ya
nos vinieron a cuidar. Ellas venían aquí a la casa y ya ellas tomaron como el cuidado de nosotros y empezamos a estudiar, nos empezaron a hablar de las cosas de Dios. Y ahora voy a referirme de algo que me pasó cuando yo vine a este hogar. Me acuerdo que allí en esa casa se había suicidado a una persona. Entonces me acuerdo que un día sí se oía bulla, pero como cuando uno es niño, realmente como que uno es tan inocente y no tiene como ¿cómo se llama? La malicia en ese sentido de que uno no tiene miedo de nada. Entonces yo me acuerdo que una vez estaba yo durmiendo y también me acuerdo que, ¿cómo se llama? Que algo me despertó porque algo me agarró de mis piernas y entonces yo empecé como a forcejear y me destapo y veo que era como, yo lo vi como un animal, como un animal grande que me agarró los pies. Y entonces yo empecé y ahí estaba asustadísima y entonces empecé como a querérmelo quitar, que me soltara las piernas, pero me acuerdo que se iluminó el cuarto y yo algo que cuando yo era chiquita, yo me acuerdo que me encantaba que me contaran cuentos. Yo era una niña que yo pedía que me contaran cuentos y cuentos. Entonces, pues yo cuando vi en el cuarto que se iluminó, hubo una luz grande, pero era una luz que no molestaba, pero sí, era así como que entró y entonces eso me soltó y yo vi a una mujer que hoy yo sé que era la Virgen. Yo pensaba que tal vez era un hada o algo así. Me acuerdo que ella estaba en esta posición toda de blanco de luz y me miró y se sonrió conmigo, pero me dio miedo y me volví a tapar. Y ella se me queda viendo otra vez y se sonríe y me tapé y me vuelvo a tapar y cuando vi ya no había nada. Yo ya no tenía miedo. Bueno, al día siguiente que nos levantamos, pues las monjitas, como yo dormía en la litera, me acuerdo que las monjitas pues nos ponían nuestras calcetas, nos peinaban, pero cuando me ponen mis calcetas, me mira en la pierna como una mano y una como quemadura y me dice, ¿qué le pasó ahí? Y yo le dije, es que algo me agarró en la noche y me quemó ahí. Entonces me dice, qué raro. Me acuerdo que ellas pues tenían agua bendita, me echaron agua bendita y no, pues ya no le di importancia de eso. Ya oraron, me acuerdo que sí oraron por mí, pero como después, pues ya ellas, las monjitas, nos empezaron a enseñar a rezar, nos empezaron a enseñar ¿cómo se llama? A orar. Y sí, algo que yo tenía es que a mí me encantaba, me seguían cantando cuando ellas nos ponían a rezar. Para mis hermanas, las que estaban conmigo, ellas sí era así como, ay, qué aburrido, ¿eh? Pero no, para mí era una felicidad. Cuando ya empecé a leer, pues yo también leía la Biblia, yo era muy contenta en las cosas de Dios. Me acuerdo que en el colegio cuando llegábamos nos decían, pueden ir a la misa y después regresan a sus clases. Y entonces yo me iba a la Santa Misa y me encantaba, ¿cómo se llama? Oír la Santa Misa. Y algo también que voy a hacer también referencia es que me acuerdo que cuando el padre eh, también, ¿cómo se llama? Bendecía, empezaba la consagración. Me acuerdo que yo siempre miraba al lado de él dos ángeles, pero no tenían alas, eran dos personas de luz al lado, pero yo pensaba que todos miraban eso, entonces tampoco no le daba importancia, yo solo lo miraba. Y sí, un día le dije a mi amiga, le digo yo, ¿tú miras algo al lado del padre? Y ella me dice, no. Y entonces yo, ¿por qué? No, no, nada. Dije, yo no dije nada porque dije, van a decir que estoy loca. Entonces mejor ya no dije nada, se van a reír de mí. Pasó el tiempo y ¿cómo se llama? Y pues empezamos a crecer. Yo a los 12 años, 13, las monjitas pues ya no pudieron cuidarnos y ya nos quedamos pues con una señora que era la que nos hacía nuestra comida, pues nosotros también ya pues sabíamos hacer nuestras cositas y todo, pero las señoras que eran como nuestras tías, ellas nos enseñaron que les teníamos que decir tías, ellas nos decían, ellas nos seguían comprando todas nuestras necesidades y pendientes de nosotros y que nos preparáramos. Y bueno, pues unas estudiaron, yo me dediqué ¿cómo se llama? A esto de belleza, yo soy estilista y pasó el tiempo, solo como volviendo como atrás,
¿cómo se llama? En mi familia, mi abuelo cometió adulterio. ¿Cómo se llama? Mis papás sí estaban casados, pero mi abuelo sí cometió adulterio. Entonces, lo voy a hacer referencia después porque es que lo digo. Entonces, me acuerdo que empecé a crecer. Creo que a los 15 años yo entré en, ¿cómo se llama? Entré en pecado mortal, cosa que, ¿cómo se llama? Que eh, yo lo voy a referir después, más adelante. Me acuerdo que ya empecé a crecer a los, ¿cómo se llama? A los 20, bueno, seguí creciendo, pero cuando las monjitas se fueron, nosotros dejamos como de ir a la misa. Aún yo empezaba a seguir rezando mi rosario, pero poco eso se fue como enfriando y como que me fui ya como alejando de Dios. Ya no hacía mis oraciones, de vez en cuando yo leía la Santa Biblia y sí, la leí por mucho tiempo. Cuando yo empecé a leer a los 10 años, porque a mí me costó mucho aprender a leer, a los 10 años que ya empecé a leer, me acuerdo que sí yo leía la Biblia, pero me di cuenta de que cuando yo leía la Biblia, yo tenía pesadillas, pero pesadillas así diabólicas. Era una cosa espantosa porque yo soñaba que el demonio como que se abría un hoyo debajo de mí y me jalaba y soñaba cosas siempre feas. Entonces me di cuenta que al leer la Biblia es que yo ¿cómo se llama? Y de ahí lo quitaba y no lo ponía cerca de mí, yo ya no tenía esas pesadillas. Entonces dije yo, no, al leer la Biblia es que a mí me pasa eso. Entonces ya no lo leí y ya ¿cómo se llama? Yo empecé ¿cómo se llama? Alejarme cada vez de Dios. Empecé yo a trabajar como a los 21 años, empecé a trabajar ya formalmente en un salón y ahí ya, ¿cómo se llama? Pues yo empecé a entrar en pecado y de ahí a los, ¿cómo se llama? A los 24 años tengo, ¿cómo se llama? Tengo mi novio y pues ya ahí entré en fornicación, ya, ¿cómo se llama? Empecé ¿cómo se llama? A estar yendo y viniendo con él. Y pues ya las tías pues casi ya no estaban con nosotros, siempre estaban pendientes de nosotros, pero ya nosotros vivíamos, nos manteníamos ya solas. Entonces, ya, ¿cómo se llama? Yo me volví liberal. Yo me acuerdo que yo ya me puse arete en la nariz, me corté el pelo así pequeñito, usaba el pelo de todos colores y ya, realmente ya entré en el mundo. También empecé a tomar, no a emborracharme, pero sí a tomar. Pues nosotros siempre fuimos una niña muy cuidada, pero yo ya tomaba, yo ya fumaba y, y me acuerdo, bueno, ya ¿cómo se llama? Quedé embarazada y, y ahí fue donde, ¿cómo se llama? Bueno, el papá de mi hijo, ¿cómo se llama? Me abandonó y se fue y yo ya me quedé sacando a mi hijo adelante. Yo, ¿cómo se llama? Yo ya no, él ya nunca más volvió a aparecer. Yo empecé a sacar a mi hijo adelante y empecé a trabajar y todo. Ahí empecé yo como a estar mucho más tranquila. Pues también tenía una boca de carretera porque yo era re mal hablada y ya cuando mi hijo nació yo dije, no, yo ya no voy a decir malas palabras, así es que yo ya, ¿cómo se llama? Yo voy que mi hijo no me vea, ¿cómo se llama? Me vea, ¿cómo se llama? No enseñándole cosas feas. Entonces me acuerdo que ya, ¿cómo se llama? Pues mi niño empezó a crecer, bueno, pasó el tiempo, ya mi hijo ya tenía como unos 5 años, iba para 6, y me acuerdo que también un día, ahí empieza, ¿cómo se llama? Me acuerdo que un día estaba acostada, yo dormía, mi casa es pequeñita, entonces yo dormía con mi hijo, y entonces me acuerdo que se sienta algo al pie de mi cama, y vi, ¿cómo se llama? Era un hombre negro, como con un sombrero así alto, con una gabardina así que bien alto. Yo, es algo raro porque yo sabía que era un hombre como de 60 años, y era un hombre delgado, con una gabardina así larga, y puedo calcular que medía como tal vez como unos 70, y se sentó en mi cama y me miró y se sonrió, pero me hizo una risa tan
tan diabólica que yo me asusté, porque yo cuando yo dije, ¿será que estoy soñando? Y me restriego los ojos y cuando veo, él seguía ahí. Entonces yo empecé a rezar el Padre Nuestro y como pude, agarré mi celular, prendí la linterna y ya prendí la luz. Y ya no vi nada, volví a apagarlo y vi que ya no había nada. Y, y ahí se pasó. Bueno, me quedé, ¿cómo se llama? Sí, me asusté muchísimo ese día y todo. Pasaron 3 meses y me acuerdo que, ¿cómo se llama? Que pues nosotros en la vecindad, nuestra casa está dividida, entonces hay una casa, la casa de nosotros es un apartamento pequeño y al lado hay es una otra casa que alquila, pero es la más grande y la usamos como oficina. Entonces allí vino a vivir un muchacho y, y yo, ¿cómo se llama? Pues yo cuando lo vi, lo conocí como 2 años antes, pero nunca le hablé. Solo lo vi, dije yo, ay, qué guapo ese muchacho, y nada más, hasta ahí. Después pasaron esos 2 años, fue cuando tuve ese sueño con ese ente que yo vi, porque yo sabía que no era una persona, era algo feo. Entonces, a los 3 meses, me encuentro con ese muchacho que vivía al lado de nosotros, pero yo nunca lo veía, ¿cómo se llama? Pero un día yo abro la ventana de mi cuarto, que yo jamás abría la ventana, que yo me acuerdo que les decía a mis hermanas chicas, no vamos a estar abriendo las ventanas porque da la vecindad, entonces que no vayan a decir que nosotros estamos espiando o que ellos nos estén viendo. Pero no sé por qué se me dio por abrir, había mucho calor, ni me acordaba tampoco del muchacho, pero cuando yo abro la ventana, él tenía su ventana también ahí y él me acuerdo que estaba como sin camisa. Y yo cuando lo vi, yo me quedé, y pues el muchacho no era feo. Entonces yo cuando me le quedé viendo, dije, ay, qué guapo ese muchacho. Bueno, solo así. Pero de ahí me lo empecé, yo siempre iba a la tienda, compraba cosas para la refacción de mi hijo, nunca me lo encontré. Pero desde ese entonces yo lo empecé a ver todos los días, como que él salía a esa misma hora y me lo empecé a encontrar. Y nosotros a los como 5 meses empezamos a hablarnos y bueno, a saludarnos y todo, pero ya empezamos a tener más conversación y de ahí me dio su número y empezamos a hablar y todo. Y ahí empezó una relación. Bueno, y entonces yo le pregunto si él era casado y él me dice, sí, soy casado. Entonces, entonces yo, bueno, hasta ahí se quedó. Pero de ahí seguimos hablando. Y cuando me di cuenta, yo ya estaba enamorada de él y él empezó también, ¿cómo se llama? Pues a molestarme y todo. Y empezamos a, ¿cómo se llama? Andar juntos. Y en eso me acuerdo que cabal teníamos un mes de andar juntos cuando él era evangélico y él era hermano separado y ¿cómo se llama? Y yo, pues yo, digamos que era católica, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que un día él se iba los viernes, sábado y domingo y el lunes regresaba de su casa, porque él vivía en otro departamento. Y me acuerdo que él viene y me dice, Julia María, me dice, fíjese que yo, ¿cómo se llama? Soñé que ¿cómo se llama? Que un hombre que se llamaba eh, Miguel, no, Gabriel, me dijo, Gabriel. Y fíjese que me dice, pero él dice que él tenía un amigo Gabriel. Y entonces dice que me dijo, fíjese que soñé a mi amigo. Pero era raro porque él me decía, ella es mía, ella me pertenece a mí, ella no es tuya. Y entonces dice que él decía, ay vos, pero ¿por qué decís eso si vos ni la conoces? Y le dice, no, ella no es tuya, ella no te pertenece, ella es mía. Y entonces me lo vino a contar. Cuando él me lo vino a contar, pues nosotros sabemos que existe San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Entonces cuando dijo así, yo sí, en ese ratito, yo dije, wow, dije yo, es Dios el que está reclamándome a mí, dije yo. Yo sí, no sé cómo le puedo explicar porque yo estaba tan alejada de Dios, pero yo sí entendí que era Dios el que me estaba, ¿cómo se llama? Llamando. Entonces, pero una semana fue que yo me alejé de él y de ahí seguimos otra vez. Bueno, para ya no hacer tan larga la historia, me acuerdo que cuando yo teníamos, y bueno, pero le digo que el Señor siguió llamándome,
¿cómo se llama? Yo podía ver, por ejemplo, un día yo soñé también, soñé a un ángel que me dijo, Julia María, estás en adulterio, estás ofendiendo a Dios, tú sabes que estás pecando. Y cuando me dijo así, yo me acuerdo que yo me desperté asustadísima, sudando, y yo, o sea, ahí me doy cuenta que Dios me estaba llamando. Tal vez también fueron 3 días que yo dije yo, sí, y de ahí otra vez. Bueno, pasaron con él, ya teníamos ya 5 años, me acuerdo yo, y la última vez que, bueno, de las, es tan largo todo, cuántas veces Dios me llamó, pero me acuerdo que un día, y como yo tenía mi saloncito pequeñito aquí en mi casa, me acuerdo que cuando empecé al principio, me iba muy bien, pero cuando yo empecé, ¿cómo se llama? Pues a andar en pecado, yo sentí que cada vez yo me iba mal, 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 mal. Y me acuerdo que tengo una mi amiga que me dice, Julia María, fíjese que ella tenía un comedor y me dice, Julia María, fíjese que va a venir una señora a orar por nosotros. ¿Usted quiere que ore por usted? Y yo le dije, ay, sí, que por favor, le dije. Y me dijo, solo que es protestante. Y entonces yo le dije, no importa, oración es oración, le dije, va. Ella sí sabía mi relación con ese muchacho, pero ella era una patoja muy discreta. Y entonces me acuerdo que ella, ¿cómo se llama? Y yo le dije, pues no le vas a contar que yo ando con un joven, y que es casado. No, y no, ¿cómo va a creer? No, me dijo, no, 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 eso es cosa de usted, Julia María. Y me acuerdo que ella me decía, Julia María, no, no ande con él, es pecado, que no sé qué. Y siempre me decía, mis hermanas, igual, yo tenía una mi hermana que ella, mire, ella me decía, no, Julia María, ya llegó un momento en que ella ya ni me hizo caso y dijo, bueno, Señor, dice que le dijo un día al Señor, Señor, te la entrego, hacer lo que tú querrás con ella porque ella no hace caso, no, no entiende. Bueno, y yo me acuerdo que yo fui a orar, fui a la casa al comedor y ella oró por la señora por la del comedor y de ahí iba a orar por mí. Pues ella entra y me acuerdo que me extiende sus manos y empieza a orar, pero cuando ella empezó a orar, yo sentí como que un calor, pero un fuego que me hubiese quemado y yo, pero yo me sentía como que la cara se me iba a estallar de lo tan, ¿cómo se llama? De lo tan, de como que el fuego que yo estaba sintiendo. Y me acuerdo que ella viene y me dice, tú, me dijo, ese hombre con el que estás no te pertenece. Él, ¿cómo se llama? Él no es tuyo. Tú estás ofendiendo a Dios. Y entonces viene y yo en mi mente, cuando ella me dijo así, yo dije, ay, es que esa Mari, qué chismosa, yo le dije que no le dijera y le dijo. Y entonces yo hasta me molesté y entonces me acuerdo que dijo, y me dice, ellos se están riendo de ti. Y yo cuando dijo así, yo dije, yo no me puse a pensar de que el enemigo se estaba riendo de mí. No, yo dije, y ni lo entendí. Solo me acuerdo que yo lo que dije fue, ay, de plano que él, el muchacho y su esposa se deben estar riendo de mí, deben de saber de que yo, ¿cómo se llama? Ando con él. Bueno, el lunes que él apareció, porque eso fue un sábado que oraron por mí, el lunes que apareció, ya yo le dije hasta de lo que se iba a morir. Entonces me dice, no, me dijo, ¿cómo le voy a decir a mi mujer de que ando con usted? Me dice, si ella sabe, la viene a arrastrar de la cabeza, me dice. Entonces me dice, y entonces, ¿y por qué dice que se están riendo de mí? Entonces me dice, ay, usted también que le hace caso a la señora, no le hace caso de estar loca. Entonces vine yo y le dije, bueno, pues sí, puede ser, dije yo, bueno. Y le dije, ¿me promete que ustedes no se estaban riendo de mí? No, bueno, así se quedó. Y el último llamado, ¿cómo sé que era Dios llamándome? Porque me vino, ¿cómo se llama? Me vino, empecé con muchas temperaturas, empecé a sentirme mal y mal y mal, y no dábamos qué era lo que yo tenía. Iba de doctor en doctor, yo iba a gastar y gastar, y total que ya llegó un momento en que yo ya no tenía dinero, yo ya no, nada me abundaba, y me acuerdo que, pues, me dio, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya me puse tan grave un día que me llevan ¿cómo se llama? Al hospital,
se dan cuenta y dicen que tengo un tumor. Y entonces yo para eso, entonces yo decía un tumor, pero yo no asociaba que era cáncer. Entonces me llevan al hospital. Estuve 2 meses ahí, mientras que en lo que, porque era un hospital público, y ahí para que lo atiendan a uno es tardadísimo, y entonces solo que uno esté herido de muerte, entonces ya lo atienden, pero si no, pues lo van dejando a uno, lo van dejando. Pero ya había entrado al hospital para que me hicieran una biopsia, pero a operación abierta, entonces porque me hicieron varias biopsias, ¿cómo se llama? Metiéndome agujas, pero no lograban sacar nada. Entonces ya cuando ya ya me operan, en la operación, todo ha sido un milagro, porque me doy cuenta que era Dios el que me estaba llamando. Me acuerdo que estoy en el hospital y me doy cuenta, ahora me doy cuenta cómo Dios cuidó de mí siempre, porque me acuerdo que cuando fui al hospital yo le digo al Señor, Señor, ¿quién va a velar por mi hijo? Y me acuerdo que yo estaba tan triste, y el colegio, yo lo tenía en un colegio que se pagaba, y entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer para pagar el colegio de mi hijo? Mis hermanas no tienen como para pagar. Y me acuerdo que me llama, yo empecé a orar y terminé con el muchacho, y le digo terminé porque realmente terminé poco tiempo. Termino con el muchacho y empecé, yo le digo al Señor, Señor, por favor, ayúdame. ¿Cómo se llama? Y yo me voy a alejar de, ¿cómo se llama? De ese muchacho, y ¿cómo se llama? Por favor, ayúdame. Entonces, me acuerdo que empiezan a venir ayudas, y me dice la dueña de la casa, porque yo alquilo aquí, y me dice la dueña de la casa, Julia María, no se preocupe, sé que usted está enferma, no tenga pena, usted no me vaya a pagar el alquiler, no se preocupe, usted recupérese. Y yo, ¿cómo se llama? Ahí, mira, era la mano de Dios, yo podía verlo, pero yo era necia. Me acuerdo que entonces me llama la dueña del colegio, me dice, Julia María, no se preocupe, usted no va a pagar el colegio del niño hasta que usted se recupere. Bueno, pasa el tiempo, me operan, me rompen el intestino ahí, ¿cómo se llama? Se me infecta la operación me la tuvieron que, se abrió, me tuvieron que, ¿cómo se llama? Estar limpiando, estaba ya a punto de morirme. Todo lo que fue pasando, yo, mírenle, para no hacerlo tan largo, para poder llegar a donde mi testimonio, pero bueno, total que, ¿cómo se llama? Yo pude ver cómo Dios iba conmigo, y no me daba cuenta. Salí ya del hospital, me hicieron la biopsia, me mandan a otro lugar para que me hagan las quimios. Me hicieron 8 quimios, 25 radiaciones, se me cae todo el pelo, ¿Qué le dijeron que regreso. tenía, hermana? ¿Cuál era ese Tenía, diagnóstico? tenía ¿cómo se llamaba? Era un tumor que se llamaba, ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Era un linfoma, era un linfoma en el, ¿cómo se llama? En el riñón, ahí me salió el tumor. Yo solo tengo ahora un riñón, porque el otro, pues con las quimios, como que se achurró ¿cómo se llama? Mi riñón, y no me lo quitaron. Cuando me operaron cuando me operaron no podían, ¿cómo se llama? Quitar el tumor, porque encima pasaba ¿cómo se llama? Pasaba una vena ahí, y entonces no podían, porque me podía desangrar. Entonces lo que hicieron fue reducir con las radiaciones, con las quimios, y de ahí quemarlo con las radiaciones. Y otra cosita, por ejemplo, pues ¿cómo se llama? Porque donde yo fui a hacerme las quimios, pues había que pagar, era de beneficencia, pero sí era, ¿cómo se llama? Había que pagar. Entonces, yo me acuerdo que, pues una de las señoras que seguía, que les decíamos tías, ella me dijo, mi hija, ¿cómo vamos a hacer para pagar? Es demasiado dinero. Cada quimio me salía en 2,500 a 3,000, y entonces cada vez que yo iba, entonces yo decía, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo vamos a hacer? Me acuerdo que a pesar de que yo estaba tan alejada de Dios, yo le decía, ¿cómo se llama? Dios va a proveer, Dios va a proveer, porque yo miraba cómo Dios me estaba ayudando con todo lo que me estaba pasando.
Y me acuerdo que un día, como yo ya no iba a la iglesia ni nada, me acuerdo que sueño a un sacerdote donde yo iba a la iglesia de antes. Entonces sueño a un sacerdote, era sacerdote ya grande y está sentado en la silla y está Jesús atrás de él y lo abraza y me dice, él te va a ayudar, él va a dar para las, ¿cómo se llama? Para las quimios. Y me despierto y yo así como, qué raro, bueno, no le di tanta importancia, pero en eso, a los 3 días viene mi tía y me dice, mi hijita, la iglesia le va a pagar las quimios. El padre dice que el padre José Luis se llama, que es un santo, y me dice, el padre José Luis van a dar para sus quimios. Entonces yo me empezaron a hacer quimios, las radiaciones, que también eso era en otro lado, y entonces también esas eran más caras. Bueno, se logra, ¿cómo se llama? Se logra hacer todos mis exámenes y ya me dan de alta de que yo soy, ¿cómo se llama? Y ya cuando yo me empecé a sentir bien, empecé a andar otra vez con el muchacho. Y él me empezó a buscar y yo empecé a andar con él. Bueno, no valió, ¿cómo se llama? Todo lo que Dios yo había visto como Dios, yo sabía que ese cáncer era como llamándome la atención. Y porque yo lo sabía. Y entonces era como atrayéndome a él y nada. Bueno, en eso, cuando en el 2000, cabal, en el 2020, en el 2019, yo empecé a ir otra vez con doctores y doctores y doctores porque yo me empecé a sentir mal otra vez, porque mis quimios me las hicieron en el 2013 y 14 terminó. Y ya de ahí, en el 2019, empiezo a sentirme mal otra vez. Pero empecé a ir a Dios. Algo que yo digo es cómo el enemigo nos hace caer y enlodarnos y pasarnos así en el fango. Y después, cuando a veces yo me arrepentí, porque yo me arrepentía, yo lo que sí, algo empecé a decirle al Señor es, Señor, yo quiero dejar ¿cómo se llama? A ese muchacho, pero yo no tengo fuerza, no tengo la fuerza para dejarlo, porque yo le digo, hermano, que yo llegué a voy a decirlo así, adorar a ese muchacho. Para mí él era mi todo. A Dios literalmente yo lo puedo ver. A Dios yo lo hice así completamente a un lado, a mis hermanas, a mi hijo. A mi hijo no le hacía falta nada, pero yo ¿cómo se llama? Completamente lo alejé. También así como que yo lo atendía y todo, pero mi atención todo estaba en ese muchacho. A ese muchacho yo realmente lo puse así en un altar. Lo tenía en un altar. Él era mi Dios. Y ¿cómo se llama? Me empecé a enfermar en el 2019 otra vez. Entonces yo empecé a rezar mi rosario. Pero me acuerdo que ya mis hermanos, como dicen, una manzana podrida empieza a podrir todas. Entonces todos empezamos a caer en pecado. Solo una que es la que siempre me regañaba que no anduviera con él, ella también se empezó a alejar, no andaba en pecado mortal, pero en pecados, pero se alejó de Dios, ¿cómo se llama? Entonces Dios ya no vivía aquí en esa casa, ella no vivía aquí en esta casa. Y entonces este muchacho a veces venía aquí a la casa y se venía a dormir. Y entonces, calcule usted, ya no era solo afuera, sino que yo traje así como quien dice el pecado ya aquí en la casa. Entonces me acuerdo que yo me empecé a enfermar, pero a veces me iba al Santísimo, pero me daba hasta como vergüenza entrar y yo decía, ¿con qué cara yo iba a levantar mi cara para decirle, Señor, ayúdame? Y entonces solo iba, me agachaba y me salía. Y me acuerdo que yo 3 veces le dije a Dios, Señor, yo no puedo dejar a ese muchacho, no, yo lo quiero dejar, pero no tengo fuerzas, no tengo el valor. Mire, yo busqué el amor, yo me quería sentir amada, esa es la realidad. Yo me quería sentir amada. Yo sentía que no, porque nada me hacía feliz. ¿Cómo se llama? Porque ese muchacho era un momento de felicidad y al rato cuando él se iba, yo ya no sentía nada. Y me volví a sentir ese vacío otra vez en mi corazón y toda yo me sentía sucia
Y me acuerdo que un día le dije a Dios, Señor, tú sabes que yo no puedo dejarlo, pero tú a San Pablo le dije, lo botaste del caballo. Él no te dijo, sálvame o rescátame. Él no te dijo, él lo botaste del caballo y lo rescataste, Señor, le dije. Y yo le dije, quiero que tú me rescates así como le hiciste a San Pablo. Ese era, 3 veces me acuerdo que le dije. Así, pero con firmeza y con fe, y le dije, por favor, también como un poco de reclamo. Y me acuerdo que Mis queridos hermanos, hemos escuchado esta primera parte tan interesante. Continuamos con la segunda parte.